Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed 3. Continuamos la aventura con Connor, acá donde lo dejamos anteriormente, que nos habían metido en una cárcel. A ver, objetivo principal, espía las conversaciones de los prisioneros. Bueno, vamos acá. Te lo digo yo, sé que planea escaparse. Deberíamos unirnos. ¿Sí? ¿Y de dónde has sacado esa idea? Lo pillé rayando algo en el patio. Se lo metió en el bolsillo como una bala cuando me dio. Parecía una llave. Debía de ser un puñal. No creo. Mason no es luchador. Siempre habla para salir de un apuro. Wims el comadreja lo llaman. Es un listillo. Venga, Finch, no es tan malo. Hasta me enseñó un poco a leer. Le va a escribir una nota a mi mujer. ¿Para qué? ¿Crees que esa zorra está languideciendo por ti? ¿Reservándose para cuando salgas? ¡Ja! Seguro que ya ha estado con otro. Y con el siguiente al otro. Cierra la boca antes de que te la cierre. Tranquilo. Era una broma. Tranquilo. Pues no tenía ninguna gracia. Espionaje realizado. Bueno, y quedan otros por acá, ¿no? Bueno, esto es el cubo. Mejor me aguanto las ganas. Tenemos que ir a dormir, pero acá también podemos interactuar, ¿no? ¡He dicho silencio! ¡He dicho que pares! Sigue con eso y haré que te tiren al foso. ¡Silencio ahí dentro! ¿Irá a venir si le doy muchas veces? ¡Silencio ahí dentro! No, no. Es infinito. Vamos a dormir. ¡Levántate! ¿A dónde vamos? No te metas en líos o acabarás en el foso. Que se me va la misión. A ver. Siga el guardia hasta la zona. Hasta la zona común. Es este, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, tengo que seguirlo. Y tenía algo opcional, a ver. Límite de guardias de prisión muertos 2. ¿Qué estás mirando, mestizo? ¿No entiendes mi idioma? ¿Es eso? ¿Es que tengo que romperte la cabeza para que espabiles? Activa la vista de él y busca el blanco dorado. Si pretende escapar, Ese, puede ayudarme. acá está. Dorado. ¿Mason Wims? Puede ser. Necesito tu ayuda. ¿Y eso? Dicen que sabes cómo salir de aquí. Ellos dicen muchas cosas por ahí. No tengo tiempo para juegos. Una pena, porque esperaba que jugases una conmigo. Vale. ¿Sabes ya cómo se juega? En realidad no sé, pero bueno. Vamos a mover igual. Vamos a poner, por ejemplo, una por acá. Veo que ya te sabes mi nombre. ¿Y tú cómo te llamas? Connor. Es un placer, Connor. Bien jugado. ¿Y qué te trae a Brightwell? Una traición. Me acusaron con mentiras. ¿Y Por eso? supuesto. Veo que no me crees. ¿Por qué iba a hacerlo? Pareces un bestia. Me juzgas mal. Soy un hombre honesto. Y también un hombre encarcelado.
Dime, ¿cómo has acabado en este sitio? Eso es algo privado. Como lo que tú me pides. ¿Qué pasó? ¿No puedo mover? Intentaba evitar un asesinato. ¿Alguien que conozco? Bueno, lo conocen todos. George Washington. Los demás te han metido en esto, ¿no? Pensaron que sería divertido reírse otra vez de mí. ¡Qué panda de idiotas! Burlarse de algo tan serio. George Washington es valiente como nadie, leal como un hermano, con un carácter sin par, de convicciones inquebrantables. Es nuestro Júpiter Salvador, destinado a llevarnos no solo a la libertad, sino a la grandeza. Quien lo niegue ha de ser un tonto o un traidor. Entonces entiendes por qué tengo que salir de aquí. Si no lo ayudo, temo que morirá. ¿Hablas en serio? ¿No? Muy bien. Pero va a costar algo de esfuerzo. Verás, todo depende de la llave que forjé. Pero Finch la ha robado. Me llevó 3 meses hacerla. Tienes que conseguirla, o no iremos a ninguna parte. Yo lo arreglaré. Bueno, a ver. El límite es guardia de prisión muerto, sí. Bueno, yo creo que pegarle puños no es matarlos, ¿no? Hurta sin ser visto. Eso es bastante complicado. ¿Quién sería Finn? Sería ese, ¿no? No creo. No, Finn está por allá. Sin ser visto es complicado porque hay muchos guardias por acá. A no ser que justo vaya a un lugar. Por ejemplo, si acá le puedo robar tranquilamente, pero me va a ver a cuál guardia. Tengo que esperar que baje por acá por lo menos. No que baje completo porque si no me va a ver el otro de la esquina, pero... A no ser por acá no me... O sea, no me ve nadie, ¿no? Sí, me ve aquel. Se lo puedo robar cuando esté bajando por la escalera, pero igual me va a ver aquel. Ahora, todo esto, ¿cómo se robaba? No me acuerdo. No sé si era con el E. Vuelve a tu celda. Allá. Y mi celda estaba por arriba, ¿no? Ahí, por acá, por acá. Creo que es esta. El día después. Esta llave no sirve. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Andas buscando marido? Habla con Wemps. A ver, que me dio cualquier llave, ¿eh? Estaba por abajo este. Tu llave no me sirve. ¿Qué dices? No pude abrir la puerta. No es para eso. ¿Has forjado una llave que no funciona?
Eso depende de lo que tú consideres funcionar. Nos sacará de aquí, pero no de la forma que esperabas. Entonces, ¿cómo? Úsala para conseguir la llave real del alcaide. Tienes que darle el cambiazo. ¿Por qué no basta con quitarle su llave? ¿Para qué estos rodeos? Si desaparece, se dará cuenta. Así, no sospechará lo que ha ¿Y pasado. cuando él intente usarla? No lo hará. Por eso es nuestro objetivo. ¿Cómo llego al alcaide? Sí, esta parte puede que no te guste. ¿Y me gustan las otras? Suéltalo. Tienes que buscar pelea. ¿Qué? Métete en una pelea y te arrojarán al foso. ¿Y eso cómo va a ayudarnos? El alcaide supervisa el foso. Que te manden allí es la única forma de acercarte. Debo admitirlo. Le has estado dando muchas vueltas a este plan para arriesgar mi vida. Tumba a tantos como puedas. Con uno o dos solo entretendrás a los guardias. Tienes que lograr que se enfaden. Todos tenemos un papel. Intenta no morir. Bueno, vamos a ver. A cualquiera, ¿no? ¿O qué pasa? No, por acá hay gente, ¿eh? Ay, que tenemos a los que hacen contraataques también. Ojito. Bueno, hacen casi todos contraataques, así que tengo que usar el desarmar. Al foso. Te las das de alborotador. Un tiempo en el foso te bajará los humos. Hurta al alcaide. Bien, sucios y patéticos desdichados. No ¿Será sois este? más que puercos mamando de las ubres de la civilización. Ladrones y canallas. ¿Y lo reconocéis? ¿Os arrepentís y suplicáis perdón? Tan complicado no era. Lo complicado es no hacer ruido. Debo ir con... Y lo complicado acá es desarmado. Listo, está muy bien. Den la alarma. O sea, ¿qué pasa si a este lo Ay, me toma como que lo maté. Límite de guardia de prisión muertos. Ve a las celdas de lujo. Bueno, ya. Por acá es, ¿no? Ah, amigo. ¿Que me asustaste? Verás a Hiki tras esa puerta. Ahí guardan a los prisioneros importantes. Hay más sitio, es más agradable. Esas cosas. A quien conozcas, lo cambia todo, hasta en prisión. Gracias, Mason, por todo esto. Encontraré cómo devolverte el favor cuando mi trabajo aquí termine. Se escuchan muchos gritos. Llega hasta Hiki en el tiempo asignado. Claro, 2 minutos. Límite de guardia. No sé cómo. Una las voy a fallar, seguro. Porque ¿cómo mato ahora a estos? O sea, con el límite que tengo, ¿no?
Tengo que matar sí así a uno. Hermoso. Bueno, tengo que matar a uno. Aunque sea. Por ejemplo, a este. Límite de guardia de presión 2 de 2. Es bueno, ¿por qué la tengo errada? O sea, si hasta 2 me permitía. Asesina a Hiki en su celda. Bueno, tenemos un límite de tiempo. Mucha gente gritando. Por acá y por acá. ¿Vendrá alguien por acá? ¿Habrá alguien? Pues tenemos aquel que subió, pero no sabemos... ¡Ay! Que no sabemos si había gente por acá arriba. Sí, claro. Hay gente por acá arriba también. ¿Vengo por acá? ¡Ay, no! No escaparás tan fácilmente. Lo tengo que matar sí o sí. Tú, ¿a dónde te crees que vas? Quiero saber por dónde es, por lo menos. Por acá es, ¿no? No era quien esperabas, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Creía que os habíamos erradicado. Eso te gustaría, ¿verdad? Librar al mundo de todos los que no comparten tu visión. Me declaro culpable. Al interferir en la revolución nos has causado muchos contratiempos. Esto no puede continuar. Nuestra obra es demasiado importante. ¿Y qué sabrás tú? Salvo las mentiras que te cuenta Aquiles y lo que tú te crees. Sé que la gente desea ser libre y que hombres como Washington luchan para lograrlo. Por favor, pero si es débil, se tambalea y tartamudea en cada encuentro inventando lo que sea sobre la marcha. Su linaje es patético y su expediente militar aún más. Podría seguir, pero tardaría días enteros. Tan numerosos son sus defectos y deficientes sus méritos. Hay que ocuparse de él. Y de ti. Ya no toleraré todos estos estorbos. Esto es lo que pasará. Primero te ataremos y te llevaremos a tu celda. Mañana irás al tribunal, acusado de conspiración para matar al pobre Georgie. A lo mejor también te endilgamos. La muerte del alcaide. A él sí lo mataste. ¿Y quién no va a creer a Charlie por aquí? Una vez resuelto, entonces... Hace todos esos años, el niño del bosque eras tú. Dije que te encontraría. Lo has hecho. Pero no como esperabas, ¿verdad? Sabes, todo esto podría haberse evitado si hubieras hecho lo que te pedí. Pero lo hecho está. Tan rápido dejaron inconsciente a Connor. Bueno, una sola. Aunque me podría haber dado las dos porque directamente límite de guardia de prisión muerto 2 de 2. O sea, no me pasé. Pero bueno. ¡Arriba! ¡Venga! ¡He dicho arriba! ¡Camina! ¡Adiós! Me van a matar, ¿no? O eso van a intentar.
Hola, Connor. No creerías que me iba a perder tu despedida. He oído que el propio Washington estará presente. Ojalá no le pase nada. Dijiste que habría un juicio. Pero los traidores no merecen un juicio. Lee y Ethan se encargaron. Irás derecho a la horca. Yo no moriré hoy. De ti no puedo decir lo mismo. Ya es suficiente. ¡Andando! El que avisa no traiciona. Quiero ver bien el movimiento. Ahí está Washington. Ah, ya. Escuché una hoja oculta ahí. No me deja girar la cámara, pero sé que... me parecía. No puedo girar la cámara, pero... debe estar moviendo los hilos Aquiles. ¡Epa! Ahí está Aquiles. No estás solo. Solo grita cuando nos necesites. Olvídate de mí. Debes parar a Hickey. Va. ¡Arriba! No querrás llegar tarde a tu muerte. Tenías que ser un héroe, ¿eh? Tú y Georgie. Ahora verás lo que se consigue. Una caja de pino y poco más. Hermanos, hermanas, compatriotas. Hace varios días supimos de un plan tan vil, tan ruin, que hasta repetirlo ahora perturba mi ser. El hombre ante vosotros conspiró para asesinar a nuestro adorado general. Así es. ¿Qué oscuridad o locura le habrá movido? Nadie lo sabe. Y él mismo no se defiende, no muestra remordimiento. Aunque le hemos rogado y suplicado que comparta lo que sabe, mantiene un silencio mortal. Si él no quiere explicarse, si no quiere confesar y redimirse, ¿qué otra opción nos queda salvo esta? Pretendía echarnos en brazos del enemigo. Así la justicia nos conmina a expulsarlo de este mundo. Que Dios se apiade de tu alma. Ah, amigo, me están ahorcando. Debo parar a Hickey. ¡Vamos! Bueno, primero por Hickey, pero no dejes morir a los guardaespaldas de Washington. Ay, pero Washington está por allá. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo que mataron a uno? O sea, de un golpe te matan, en serio. Maldición. Pensaba que al menos viviría un día más. Qué pena. Quiero respuestas. ¿Por qué Johnson intentó comprar las tierras de mi gente? ¿Por qué Pitcairn iba a por Adams y Hancock? ¿Cuál sería el propósito de asesinar a Washington? ¿Por qué tu orden apoya a los británicos? ¿Cómo voy a saberlo? Los templarios, Lee, el mandamás Ethan, tienen el dinero.
Tienen el poder. Por eso colaboré con ellos, es la única razón. Claro que tienen algún tipo de plan para el futuro. A mí no me importa nada de eso. Pueden cantar su canción sobre los problemas de la humanidad. Pueden hacer sus planes y tender sus trampas. No me importa. Me pagaron y dije que sí. No me molesté en preguntar cómo, quién ni por qué. Me daba igual. ¿Elegiste aliarte con hombres que desean privarnos de nuestra humanidad con el único motivo de ganar más dinero? ¿Y si no qué? No soy de los que renuncian a todo por sus principios. ¿Qué es un principio, eh? ¿Puedes meterlo en el banco? No me mires así. Tú y yo somos diferentes. Tú solo eres un idiota que persigue mariposas. Yo soy el tipo de persona que prefiere una cerveza en una mano y una teta en la otra. El caso, chico, es que consigo lo que busco. Lo he tenido. Y tú siempre tendrás las manos vacías. ¡Descansen! ¡Descansen! ¡Putam! ¡Abajo las armas! Digo, maldita Putnam. sea! Es mi amigo Es un este. héroe. El general puede ser testarudo a veces. Paparruchas dijo cuando le advertimos de que pasaría algo así. Bah. Para ya. Pretendía matar al comandante y casi te mata a ti también. Era un canalla. También un hombre. Bah. Eres coherente por encima de todo. ¿Dónde está Washington? Debo hablar con él. Se marchó apresuradamente en cuanto tu ejecución se torció. Debe de estar ya regresando a Filadelfia. Pues iré yo también. ¿Ocurre algo? Su vida sigue en peligro. Hickey no actuaba solo. Ejecución pública. A ver si fallé todo. Bueno. ¿En qué me equivoqué? A ver. Ni idea. Lo que has Pero logrado es bastante impresionante. De los Estados Unidos de América. ¿Eso es un elogio? No me malinterpretes. Seguro que todo acabará trágicamente, pero haber llegado hasta aquí me impresiona. Es más de lo que podía esperar. Autoridad del buen El pueblo ansiaba la libertad, pero temía hacerse con ella. Ese miedo ha desaparecido. público. Gracias a ti. Que es No. Colonias Unidas Esto lo han hecho solos. y deben Te restas serlo por importancia. derecho. Tú Estados siempre has libres sido e de corazón humilde. Hago lo que es quedan justo. libres de toda Ni más ni lealtad a menos. la corona No puedes británica contárselo. y que toda vinculación Debo hacerlo. política entre ellas Si no, nunca estará a Gran salvo. Bretaña Está más a salvo sin saberlo. Al plantar las semillas de la duda, podrías echar abajo toda su empresa. o independientes Si Washington queda paralizado, Charles Lee atacará. Causarás lo que pretendías evitar. concertar alianzas Caza a los templarios como debes, y efectuar pero no metas en ello a estos hombres. a que tienen derecho los estados independientes. Filadelfia. Debemos permanecer unidos. Sí, es verdad, debemos permanecer unidos. O seguramente nos colgarán a todos por separado. Eres una vez más el Salvador. Debo hablar con el comandante. Ha ido para retener Nueva York. Los británicos quieren tomarla. Me temo que habrá que traer a nuestros hombres de Quebec. Una cosa es declarar la independencia. Ahora, amigo mío, hay que aplicarla. Recuerdo sincronizado. Ay, mi ropita de vuelta. Otra vez con Desmond. ¿Va todo bien? Son ha localizado una segunda fuente de energía. Le he pedido a Rebecca que nos busque un vuelo. ¿A dónde? A Brasil.
metro. Se busca. Hasta en Brasil no están buscando. ¿Estás ahí, Rebeca? Hay poca cobertura. ¿Puedes oírme? Bueno, me alegro de ver que funciona. Volveré a intentarlo cuando esté arriba. Bueno, a ver, se buscan por todos lados. Debe haber. Vamos a ir. Este podía usar la vista, sí. A un lado. Hasta que vea guardias voy a seguir así. A ver, ahí hay un guardia. Ya acá, como se empieza a complicar un poco la cosa. ¿Ya me recibes? Alto y claro. ¿Cuál es el plan? Según nuestra información, la mujer florero de un magnate lleva esta fuente de energía como brazalete. Estamos tratando de localizar su posición, pero probablemente esté en la sala VIP del nivel superior del estadio. Te avisaré cuando sepa más. Necesito una entrada. No hay tiempo para ser buenos. Venga, róbasela a alguien. Vaya, menuda faena. Bueno, podrías tratar de colarte sin que te vea seguridad. Certo, pode entrar. Bueno, a ver, vamos a ver cuántos hay de seguridad. Bueno, por ahí la mejor manera es hacerlo a la vieja como siempre lo hacemos. No me parecen vigilantes normales. Porque no lo son. Son agentes de Abstergo. Probablemente Cross está aquí. Debes tener cuidado. Otra vez con el debilucho ese. Justo se quedó ahí, en serio. Toma. Ay, que cuando me... Bueno, casi. ¿O no? Sí, la fallé. Bueno, no me tienen que ver prácticamente, ¿eh? Yo pensé que la podía hacer. ¿Qué, me vio alguien? No me vio nadie. Deja de asustarme. Que me puede ver este otra vez. Ahora. Lo voy a quitármelo de encima este. A ver, ¿y lo de seguridad dónde están? Estaban acá recién. Você viu este homem? Chame a segurança imediatamente, Sylvie. Está sin duda en la zona VIP. La entrada está al final de este corredor. Fantástico, han montado un control. ¡Seguranza! Es que me siguen por todos lados. Y no pasará nada. O si no, busca una forma de rodearlo. Es lo que estoy haciendo. ¿Quién es el que me está archivando? Ay, allá también hay gente. Bueno, vamos a ver acá las banderitas. Es que hay uno de frente. Mierda, hay otro control.
Aquel me está chivando. Ya enseguida ni me vio encima. Como assim? Trabalho aqui há 15 anos e nunca vi nada como isso. Quem vocês pensam que são? Sugiro abaixar o tom de voz. Olha, aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Pense muito. Ela é minha irmã, cara. A porra da minha ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? A gente se ama. Pronto, tá aí, tá dito. A gente se ama e já faz muito tempo. Vamos a chusmear a ver acá. ¿Qué pasó? Eu achava que era meu melhor amigo. E você aí transando com minha irmãzinha pelas minhas costas. Estos se pelean ahora. Vou cuidar dela direito. Você vai ver. Ojito. Ojitos. No, ¿se van a insultar? ¿No se van a pegar? Yo le pegaría. Ya casi estás, Desmond. La mujer está al otro lado del estadio. ¿Al otro lado? Otro más. Ahí. Así se corren. Si se da vuelta me ve. Acá me va a ver, a no ser que Desmond se agache muy bien, se esconda muy bien. Usa las pasarelas para cruzar. ¿A dónde tengo que cruzar? Por acá tiene que estar. Por acá no hay ninguna fuente de energía. Pero sí o sí tengo que venir por acá. No hay otro lugar. Crane. Bueno, ¿cómo era este? Cross. Esperá. No sé dónde está. Bueno, ahora no importa si me ven, ¿eh? Vení para acá. A ver, el mejor asesino que hay de esta época. Vamos a ver. Epa, eso no está permitido. Es una pelea a puño limpio. Pero ¿cuánto dura el guardia este? Por fin, ¿no?
¿Dónde? El metro. Ay, el metro, ¿por dónde era? Por acá, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, ahí dice el cartel. Carteles que nunca veo. No se cruza nadie porque lamentablemente se muere. Allá, vamos por el otro lado. ¿Dónde está? Podemos volver con Connor en cuanto estés listo, Desmond. Salvo que quieras conectar antes la fuente de energía. Tú decides. Sí, eso. Pero no sé a dónde está. A ver, la fuente de energía. Conectamos una ya por acá. Así que debe estar... Por acá debe haber otra, ¿no? A ver... Sí, ahí se puede conectar otra más. Pero la pregunta es cómo llegamos. Vamos a ver acá qué hay. Bueno, por acá no hay nada. Por acá nos vamos, ¿no? Ah, ya. ¿Qué es un hecho? ¿Es fijo? ¿Inmutable? ¿Está seguro de su existencia y espera a ser descubierto? ¿O puede cambiarse? Aquí descubrimos la respuesta. Y pensamos que quizá servían para ordenar, para controlar, para poseer. Pero pronto descubrimos otro uso. Cuando se sentaban subyugados y se les ordenaba creer, sus pensamientos tomaban forma. Lo imaginado se volvía. Si 10 mentes podían hacer desaparecer una pared o crear un árbol, ¿qué podrían conseguir 1000, 10.000 o más? ¿Podríamos cambiar el consenso y borrar aquella amenaza? Decidimos mandar un artefacto al cielo donde pudiera iluminarnos a todos. Y entonces se pronunciaría una frase. Ponnos a salvo. De esta forma cambiaríamos el consenso. Salvaríamos el mundo. Pero eso nunca ocurrió. Mandamos una docena al cielo, pero no había forma de controlarlos, de dirigir su rayo, de cautivar al mundo, de pronunciar las palabras. Aunque esto fue extraño y peligroso, lo que intentamos después fue peor. Bueno, después de esa visión seguimos... A ver... Estoy en el mismo lugar, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Si me apareció una visión es por acá el camino, ¿no? Nuestro primer deseo fue viajar al pasado para poder cambiarlo. No encontramos cómo hacerlo. Pero el futuro. Podíamos mirar al futuro. Y así buscamos ver más allá de nosotros mismos. Y saber lo que iba a suceder. Primero miramos si nuestras obras darían sus frutos. Pero la respuesta siempre fue la misma. Así que nos dedicamos a otra cosa. Pero ella insistió. La que llamáis Minerva. Al final ella también dejó de mirarle. Y empezó a hablar. Llamó a través del tiempo, con la esperanza de que pudierais salvaros.
Escondió mensajes donde nadie los encontrase, salvo tú y los que estuvieran en este sitio. Es fascinante. A mí me harta. Las advertencias crípticas, las amenazas. ¡Decidnos ya lo que queréis! Ya lo hace. Vimos allí a los gigantes. Nos sentimos como langostas ante ellos y ellos nos vieron de la misma forma. Imagina que le tuvieras que explicar todo esto a un niño de 2 años o a una langosta. La voluntad de los dioses es inescrutable. Sí que lo es. Literalmente. Yo la maté, ¿sabes? Maté a Lucy. Fue el fruto, hijo. Fue Juno. Vi lo que era ella. Lo que pasaría si la dejaba vivir. Podía haberme detenido, es decir, que había una fuerza, pero no estaba obligado. Yo lo elegí. Desmond. Lucy iba a traicionarnos y a llevar el fruto a Abstergo. Vi cómo lanzaban el satélite, vi cómo lo activaban y después... fracasó. Sea lo que hay al otro lado de la puerta, beneficia a Juno. Debemos tener cuidado. Bueno, vamos a seguir el camino, que es por acá. O eso pienso yo, ¿no? Si me está... allá está. Si está ahí dando vuelta, es que es por ahí. Porque tengo que poner yo el artefacto en ese cosito. Espero que se deje de... que no me aparezcan más visiones hasta ese... hasta que esté ahí. A ver, ¿por dónde? Porque acá tiene como... ¡ay, no! Acá tiene como una bajada. O sea que no es por acá. ¡No! Pero qué inútil que sos, Desmond. O sea, yo no sé qué le cuesta tanto subir acá. O sea, acá no se puede subir. Por acá no tendrá que ir por acá, ¿no? Me tengo que tirar. ¿Qué será esto? Pero acá vuelvo al principio. Ay, no, acá llegué. No sé ni cómo llegué. Pregunto qué historias me contará hoy el templo. Nos habilitó una nueva entrada, pero necesitamos otro artefacto. Ahora cuando nos vayamos de acá seguro va a aparecer otra vez con sus historias. A ver. ¿O no? Creo que me tenía que haber tirado de allá y listo, ¿no? Porque acá como salgo ahora. No sé ni qué pasó.
Ay. Ay, que quiero salir de acá. A ver, ahí estamos. Te lo digo en serio, hay algo aquí abajo. No seas boba. No lo sé, tal vez estaban durmiendo o algo así y los despertamos. Con algún tipo de criogenización o hibernación. A ver, ¿cómo podemos saber qué demonios hacían aquí abajo? Trabajaron en distintas soluciones, pero no funcionó ninguna. Pasando de una cosa a otra y después... No lo sé. En algún momento se marcharon. Tras el fin. Me pregunto cómo sería el mundo si lo hubieran conseguido. Me preocupa más cómo será si nosotros no lo conseguimos. Salvación. Encontraron una forma muy tarde para ellos, pero no para vosotros. Sellada para protegerla. Pero ahora bloquea tu camino. Encuentra la llave. El pasado te lo dirá. Bueno, vamos a ver. Lo que quería hacer era ver... Allá está. Bueno, esta está desbloqueada. Desbloqueamos esta. Y nos quedaría la última, que nos abrió acá un camino. Bueno, nos faltaría una. Pero de momento es hora de volver con Connor. Mirad esto. He encontrado una fuente de energía más. ¿Ya? Apareció en una búsqueda anterior, pero solo ahora he podido confirmarlo. ¿Dónde? Un museo en el Cairo, donde la tienen expuesta. Supongo que Connor puede esperar. No, tú quédate. Hay que encontrar esa llave. Y se acaba el tiempo. Yo haré ese viaje. ¿Y con Cross? Todo va a salir bien. Estaré de vuelta muy pronto. Cuando tú quieras, Desmond. El invierno se acerca. El aire está en calma, pero transporta augurios sombríos. Los demás lo perciben y afrontan su trabajo con una urgencia inusitada. Me gustaría ayudarlos, pero asuntos más urgentes me reclaman. Los templarios van a por George Washington y no descansarán hasta que esté muerto. Esperaba protegerlo de este conocimiento, pero Thomas Hickey acabó con cualquier posibilidad de sigilo. Así que he decidido compartir todo cuanto sé sobre los templarios y sus planes. Sobre quién soy en realidad. Aquiles no opina igual y discutimos a diario. Pero hay demasiado en juego para pecar de prudencia. No lo hagas, Connor. Entonces, ¿qué propones que hagamos? ¿Que nos sentemos a mirar la victoria de los templarios? Hemos jurado detenerlos, ¿ya lo has olvidado? Los asesinos debemos ser silenciosos, precisos. No nos dedicamos a anunciar conspiraciones desde el tejado a todo el que pase. ¿Y quién eres tú para dar lecciones? Te encerraste en esta casa en ruinas y abandonaste por completo a la hermandad. Desde el día en que llegué no has hecho otra cosa que desanimarme. Y en las raras ocasiones en las que has decidido ayudar, has hecho tan poco que apenas se ha notado la diferencia. ¿Cómo osas? Pues dime, ¿quién es responsable del declive de la hermandad? ¿Quién ha permitido que los templarios crezcan como lo han hecho, hasta tener el control de toda una nación? Si intenté disuadirte es porque no sabías nada. Si me resistí a colaborar es porque eras ingenuo. 1000 veces habrías muerto y Dios sabe cuántas almas te habrías llevado por delante. Voy a decirte algo, Connor. La vida no es un cuento de hadas y no hay finales felices. No cuando hay hombres como tú al mando. En tu prisa por salvar el mundo, chico, ten cuidado de no destruirlo. ¡Ja! A ver, acá estamos. Short. Secuencia 9, suministros desaparecidos. Comandante. Connor. ¿Hay algo sobre Lee? Aún no. Mis disculpas, he estado distraído. Nuestras caravanas de suministros han estado desapareciendo. Sospecho traición.
Un traidor llamado Benjamin Church, recientemente excarcelado, también ha desaparecido. Los dos sucesos deben estar relacionados. ¿Cuál fue su crimen? Había estado enviando cartas al enemigo que detallaban la fuerza de nuestras tropas. Decía que era una táctica para dar miedo, que evitaría la guerra. Una débil mentira. Yo me ocuparé de Church. ¿Por qué? ¿Qué razón tienes para ayudarnos? ¿Acaso importa? Como desees. Hemos recibido informes de problemas en la carretera del sur. Quizá él sea el responsable. Te sugiero que empieces tu búsqueda allí. Bueno, vuelve a la iglesia abandonada. A ver, ¿dónde está la iglesia abandonada? No me jodas. Vamos a marcarlo. Vamos a llamar ahora al caballo o agarramos uno de acá. Vamos a agarrar uno de acá nomás. ¡Epa! ¡Epa! A ver, acá estamos en la iglesia. Espérame acá, no te vayas. ¡Ay! El papá. Haytham. Padre, Connor, ¿tus últimas palabras? Espera. Pobre elección. ¿Vienes a visitar a Church? ¿Y comprobar que roba bastante para tus hermanos británicos? Benjamin Church no es mi hermano. No más que los casacas rojas o su rey idiota. Esperaba ingenuidad, pero esto... Los templarios no luchamos por la corona. Buscamos lo mismo que tú, chico. Libertad, justicia, independencia. Pero... ¿Pero qué? Johnson, Pitcairn, Hickey pretendían robar tierras, saquear ciudades, asesinar a George Washington. Johnson quería poseer la tierra para protegerla. Pitcairn intentó recurrir a la diplomacia, lo que tú despreciaste para empezar una maldita guerra. ¿Y Hickey? George Washington es un líder desastroso, perdió casi todas las batallas. Vive atenazado por la incertidumbre y la inseguridad. Mira Valley Forge y verás que digo la verdad. Estamos mejor sin él. Mira, me gusta pelear contigo, pero la boca de Benjamin Church es tan grande como su ego. Tú quieres los suministros que ha robado. Yo quiero castigarlo. Nuestros intereses coinciden. ¿Y qué es lo que sugieres? Una tregua. Quizás. Pasar tiempo juntos nos hará bien porque... eres mi hijo al fin y al cabo y tal vez aún pueda salvarte de tu ignorancia. Puedo matarte ahora, si quieres. O puede ser al revés. ¿Partimos ya? ¿Es que sabes a dónde se ha marchado Benjamin Church? Me temo que no. Esperaba emboscarlo cuando él o sus hombres volvieran por aquí. Parece que llego tarde, se han ido y han limpiado este sitio. Quizá pueda rastrearlo. Interactúas con las pistas de la zona. Bueno, vamos a ver. Había raciones dentro de las cajas. También suministros médicos y ropa. Ojito que acá vienen unos casacas rojas y la verdad son bastante molestos. Pero me voy a venir por acá arriba, cosa que no me vean, que pasen de largo. Ah, bueno, pero Haytham sos, pero de lo que no hay. Te volviste muy debilucho. Ay, que me está... Pero...
Ay, me dio una cacheta. Además que lo podía hacer más rápido si usaba la hoja oculta, pero no lo usé. Vamos a ver, ¿dónde están las pistas? Por acá. La nieve ha ocultado el rastro, pero queda suficiente para que podamos seguirlo. Menuda suerte. Moriré congelado si no consigo arreglar esto. ¿Trabajas para Ben Church? Bien jugado. Bien jugado. Alcanza en menos de 26 segundos. No me acuerdo ahora cómo era para embestirlo, pero creo que era con el E. Si no me equivoco. No fue buena idea correr. ¿Qué quieres? ¿Dónde está Benjamin Church? No lo sé. Yo iba hacia un campamento al norte de aquí. Es donde descargamos normalmente. Quizá lo encuentres a... Ya es suficiente. No hacía falta que lo mataras. No perdamos el tiempo con discusiones inútiles. Alcanza al resto de los hombres de Church. Infíltrate en su campamento y descubre algo. ¿Qué harás tú? No te importa. Tú haz lo que te pido. ¿Qué le pasa a Heitan? Alcanza la caravana. Mira, te tengo por acá, Heitan. Si quiero te puedo matar. ¿Sabes que si quiero te puedo matar? A ver, la caravana, ¿a dónde está? Vamos a abrir el mapa. La caravana está... Bueno, la tenemos cerca. Ojito. Botín de hoy es bueno. En esas cajas hay pólvora. Nos pagarán más por ellas. Sí, Church se alegrará y nosotros seremos ricos. Casi me dan pena los yanquis, helados y hambrientos ahí fuera. Mala manera de morir. Solo tienen que ondear una bandera blanca. Tendrían que haberlo hecho hace mucho. Todo este conflicto no servirá de nada. Al final ganará la corona. Desperdiciar tantas vidas persiguiendo una idea insensata. Rompe el corazón. O sea, no me tenía que esconder en el carro. De acuerdo. Bueno, a ver. Ir a ver al encargado. Hay otra incursión prevista para... Me tenía que esconder... No me tenía que esconder en el carro. En serio. No tiene pérdida. Muchas gracias. No me lo agradecerás cuando sepas lo que tiene planeado. Ya era hora de que aparecierais. Escuchad, el jefe quiere intentar algo nuevo esta noche. Un asalto. Nada de caravanas. Robaremos en el campamento yanqui. ¿Valley Forge? Exacto. ¿Estás seguro de eso? No me corresponde estar seguro o inseguro. Hago lo que Church me pide. Si te preocupa tanto, háblalo con él. ¿Está aquí? Claro que no. Lo último que sé es que está en Nueva York, intentando pasar desapercibido, intentando no volver a la cárcel y todo eso. Vale, me apunto. Claro. Mira qué tenemos aquí. Rondaba por el campamento con una pinta sospechosa. ¿Es un espía yankee? No, es otra cosa. Es alguien especial. ¿No es cierto, Haytham?
Church me lo contó todo sobre ti. Pues se ve que no lo has entendido. Creo que no estás en posición de amenazar a nadie, ¿verdad? Aún no. Asesina a los guardias del campamento sin que te vean. ¿O sea, tenía que asesinarlos? Opa. Bueno, vamos acá a seleccionar. Vamos a poner el Tomahawk. Vengan. Ahora ya sería otra cosita. Vamos a hacer combitos por acá. Cuando termines con estos patanes, nos vemos en Nueva York. Ajá, hermoso, me deja solo. Si no puedes, encárgate de un par de mercenarios. No tiene mucho sentido que trabajemos juntos. Increíble. La verdad que sí, es increíble. ¿Qué hacemos? Ay, ponete serio. Bueno, suministros desaparecidos. Y a ver ahora, ¿dónde está este sinvergüenza? Está por acá. Un mes después. Bueno, un mes después pasó ya. Así que estamos acá en Nueva York. Tenemos muchísimas misiones acá. Y tenemos que hacer la principal con Haytham. Pero eso, gente, lo vamos a dejar para próximos capítulos. Así que, como siempre les digo, like si les gustó, dislike si no les gustó. En los comentarios ya saben lo que quieran. Si no están suscritos, se suscriben, activan la campanita para cuando subamos nuevo contenido les llegue la notificación y lo vean en el momento que se publica. Sin más nada que decir, se cuidan.